Hola amigos, de nueva cuenta estamos recibiendo el 2020, gracias a Dios, y empezamos de nueva cuenta con nuestro programa Enfoque B y estamos contentos de recibirles a ustedes aquí en casa y quisiera poder recibir también a mis amigos Israel, Ricardo, ¿cómo están? Bienvenidos al 2020, ¿qué nos pinta para este año? ¿Es profético o no? Pues, después de 2 horas para que esto funcione, pues ya estamos aquí. Sí, tuvimos unos problemitas técnicos. Nomás nos tomó 1 hora y media Para poder empezar, pero estamos muy contentos de estar ya iniciando aquí. Y de verdad damos gracias a Dios porque nos ha permitido iniciar este año sirviéndole y qué mejor que en este programa que desde el año pasado empezamos a realizar. Y pues bienvenidos, estaremos hablando de algunos temas. Israel, dime, ¿cómo estás? Bien, un poquito con tos. Siempre me pongo así cuando es el clima medio frío, pero pues contento de estar nuevamente aquí, en esta tertulia. Muy bien, muy bien. Bueno, hemos estado estudiando varios temas, tuvimos algunos problemas especiales, pero en esta ocasión vamos a retomar lo que hemos estado estudiando desde el principio y todo empezó hablando de la hermenéutica, que es el estudio correcto o la interpretación correcta de la palabra. Y queremos poder enfocarnos ahora de algunos textos que han sido descontextualizados, ¿no? Textos que normalmente quizás muchos de nosotros conocemos y que quizás los hemos malinterpretado y los hemos usado muy mal. Ahora, de hecho, vamos a iniciar con Mateo 7:1. Creo que todo el mundo conoce, dice la palabra de Dios: no juzgues para que no sean juzgados, porque con el juicio con el que juzgan serán juzgados y con la medida con que miden les será medido. Vemos aquí un texto muy importante. Lo que antes de poder llegar a la pregunta obligada, si es que debemos o no juzgar, mi primera pregunta que surge es: ¿qué es juzgar? Por ahí encontraba que la palabra del griego viene de krino, que habla de juzgar y tiene muchas aplicaciones en el Nuevo Testamento, sobre todo. ¿Pero qué es juzgar? Pues yo creo que a veces se ocupa la palabra juzgar y tiene como una connotación negativa, ¿no? Como que es como, a veces se asocia con criticar, se asocia con querer dañar o condenar a una persona, pero realmente un juicio, según el diccionario, es emitir una opinión, ¿sí? Es emitir algo en lo cual tú ves, y creo que todos, absolutamente todos, siempre que compramos algo, elegimos algo, es porque estamos emitiendo un juicio, y ese juicio de valor es el que nos hace seleccionar ciertos productos, ir a ciertos lugares, ver ciertas cosas. Entonces yo creo que el juicio a veces se asocia con la palabra condenación, ¿no? Y es lo que creo que mucha gente pues tiene una animadversión hacia esa palabra, ¿no? O sea, que si yo emito un juicio es que estoy automáticamente condenando, y realmente nosotros no podemos condenar a nadie. A mí me parece que ese es un texto muy actual, muy moderno. No sé si ustedes lo perciben así, pero hoy estamos en pro de la paz, en pro de la unidad. Y mucha gente quizás lo cita, y con este sentido, pero ni siquiera saben que está en la Biblia, ni siquiera saben a qué tipo de juicio está hablando Jesús. Y es como de: no te metes en mi vida, a ti qué te importa. O en el contexto de iglesia, tú no puedes juzgar al pastor. Y entonces tenemos esos malos conceptos equivocados, como tú decías, por sacar un texto fuera de su contexto. Y reinterpretamos a nuestra conveniencia lo que significa juicio, que es lo que decía Ricardo, no es simplemente discernir, separar, hacer una distinción de una cosa y otra, y todo el tiempo estamos haciendo eso, ¿no? Así, de hecho, hay una amplia gama de conceptos que pueden traducirse para esta palabra. Encontré algunas como separar, distinguir, juzgar, considerar, cuestionar, pronunciar, sentenciar. Y en algunos casos condenar, ¿no? Uh-huh. Pero en este caso estaremos viendo que no es una condenación, ¿no? Entonces, la pregunta que viene ahora es: ¿esta es una prohibición absoluta? O sea, la palabra de Dios nos está diciendo absolutamente no debemos emitir ningún tipo de juicio, ningún tipo de discernimiento, no deberíamos de juzgar a nuestros hermanos o la gente que está allá afuera viviendo su propia vida. ¿Es esta una prohibición absoluta? Yo pienso que no. Y tan no lo es, que creo que el mismo texto más adelante Jesús va a decir acerca de que antes de querer sacar la paja en el ojo de tu hermano, tú te saques la viga. Entonces Jesús dice: saca la viga primero de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu ojo.
del ojo de tu hermano. O sea, eso verás bien, emitirás un juicio correcto, congruente, evidentemente, y podrás hacerlo. Aparte, Jesús mismo en Juan dijo, juzguen con justo juicio. Entonces, yo creo que la Biblia, al contrario, nos anima a juzgar, nos anima a evaluar. La Biblia, Pablo dice que el espiritual juzga todas las cosas y no es juzgado por nadie. Entonces, como decía Isra, muchas veces este texto se ha tomado como un tipo de fuero, de que nunca, ahorita daba la definición, me llamó la atención que dentro de la definición venía a cuestionar, ¿no? Y parece que a los que son pastores es como que ni siquiera lo cuestiones, o sea, es casi infalible lo que él dice, lo que él piensa, lo que él hace. Entonces yo creo que la Biblia, al contrario, yo creo que la Biblia nos anima a juzgar, o sea, a estar muy atentos y a emitir juicios de valor, sin llegar a un extremo de querer destruir a la persona. Isra, ¿podrías darnos un ejemplo de cómo es emitir un juicio de valor, cómo hacer un discernimiento o en ese sentido, cómo juzgar? O sea, un ejemplo. Bueno, si por ejemplo vemos en el texto, Jesús dice que en el versículo 6 del capítulo 7 dice que no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Jesús lo que estaba condenando era una clase de juicio, ¿no? Un juicio equivocado, un juicio malo, un juicio que era en cierta forma hipócrita, porque más adelante, como decía Ricardo, decía guarda de los falsos profetas. Recordemos una historia se me viene a la mente un ejemplo de Natán, cuando va a hacer un juicio a David, y David emite un juicio a Natán, diciéndole acerca de que tú eres aquel rey que matases, pero David había dicho, maten a tal persona, ¿no? Que merece justo. Entonces, ahí vemos un juicio correcto, llevándolo a Natán a querer que se reconozca delante de Dios y que era un pecador. Pero vemos un juicio incorrecto de parte de David al decir, él merece la muerte, esa persona que le quitó la única oveja que tenía aquel pastor, o aquella persona, merece la muerte, no dándose cuenta de que también él mismo no estaba aplicando esa misma regla para sí. Entonces, Él estaba haciendo, no estaba haciendo lo que dice aquí Mateo, ¿no? Él no estaba quitando su propia viga, estaba haciendo un juicio sin quitar su propia viga y estaba mirando la paja, ¿no? de su hermano. Ahora podemos ver que entonces creo que aquí viene una pregunta obligada, y es que debe haber una diferencia entre emitir un juicio y una condena. ¿Cuál sería la diferencia entre juicio y condenación? Bueno, que la condenación ya emite un castigo, ¿no? Y por ejemplo, cuando hablamos de Jesús, bueno, Jesús cuando no vino a condenar al mundo, vino a salvarlo, pero sabemos que Jesús más adelante emitirá un juicio y ese juicio terminará en una condenación eterna. Entonces, realmente cuando la gente dice es que tú no me puedes condenar, pues tiene razón, yo no puedo condenar a nadie. Puedo emitir un juicio, debo emitirlo, pero la condenación es algo única y exclusivamente a un atributo de Dios. Dios es el único que puede realmente condenar a una persona. Sabemos que mientras tengamos vida, cada ser humano en vida, no está la condenación sobre él. Hay una gracia común, hay una gracia especial, hay una gracia que está operando, pues haciendo este llamado a vengan a mí, sean salvos. Entonces, pero Jesús mismo va a condenar. Entonces esa condenación ningún ser humano puede condenar. Está reservada para Dios. Nadie puede juzgar. Sí, cuando hablamos acerca de condenación, hablamos de que quién va a mandar a la persona o quién determina que la persona pague sus pecados en el infierno. Y nadie en ese sentido puede decir, tú nunca vas a ser salvo, tú estás condenado al infierno de manera definitiva, como si mi palabra fuera la autoridad. Eso es correspondiente. Pudiéramos referirlo, por ejemplo, un ejemplo, cuando hay un juicio, está el juez y está el jurado, ¿no? El jurado puede hacer un discernimiento y darle una valoración, pero es el juez el que condena al final y dice, tú estás determinado a vivir 40 años en la cárcel, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia. En ese sentido, nosotros como creyentes no estamos llamados a condenar, pero sí para emitir un juicio. Por ejemplo, cuando hablamos y le decimos a una persona que tiene una preferencia sexual apartada, lo que la Biblia dice, a un homosexual que tiene una preferencia sexual así, y le decimos, oye, eso está mal, tú deberías de buscar a Dios, ¿estamos condenando? No, pero sí estamos emitiendo un juicio. O sea, estamos emitiendo ¿qué juicio? O sea, que la forma de vida del homosexual, del borracho, del adúltero, es incorrecta a la luz de lo que enseña la Biblia. Entonces yo emito un juicio
no en el afán de que no que yo soy mejor que él, sino un juicio conforme a lo que la palabra de Dios dice, y eso me lleva a un exhorto que pueda servir para edificar a esa persona, para exhortar a esa persona, para animar a esa persona. Pero evidentemente, y todo el mundo lo hacemos, o sea, la gente, yo a veces cuando escucho esto, es que no, ustedes juzgan, la gente juzga, es como todos lo hacemos, o sea, de hecho, decir eso, o sea, es como el rebote, ¿no? O sea, es como, de repente a nosotros o a gente, es que ustedes juzgan todo, bueno, tú estás haciendo lo mismo, tú estás emitiendo un juicio, y tú estás, entonces, todos lo hacemos, sencillamente lo debemos hacer como la Biblia, bajo los parámetros que la Biblia enseña. Entonces, ahora este texto creo que más que hablar del qué, en este caso de emitir un juicio, habla más bien del cómo emitimos ese juicio. Eso es lo que está condenando Jesús. Sí, Eso dice, no juzguéis. No es que no vayas a emitir un juicio, sino cómo estás emitiendo ese juicio. Es a lo que se refiere. Entonces, según este texto, veo yo que hay dos formas de juzgar. Yo podría decir que una se refiere a una buena forma de juzgar y es necesaria, porque debemos hacerlo, la iglesia está llamada a hacerlo, hacia adentro de su comunidad, es decir, la iglesia local, pero también hacia afuera, porque dice que es columna y baluarte de la verdad, ¿no? Entonces emitimos ese juicio, pero por otro lado también hay otra forma de juzgar, y esa es mala y censurable, la que está hablando. Esa forma de juzgar es con hipocresía y sin amor, es lo que noto. ¿Qué pudiéramos hablar acerca de esto? O sea, para poder diferenciar cada una de estas dos. A mí un ejemplo que se me viene a la mente es que una vez compartía a Ricardo en la iglesia, es de esa hipocresía, porque ese juicio equivocado viene con una mezcla de hipocresía, ¿no? Y de autojustificación. Es lo que los fariseos hicieron en el juicio con Jesús. Me parece increíble que en esa exposición que decía Ricardo, de que decían, no es que no hagamos nada porque mañana es sábado y no tenemos que, matémoslo hoy, porque mañana es sábado y tenemos que guardar el día de reposo, no deben de nuestras manos contaminarse con un muerto y todo eso. Y ellos estaban emitiendo un juicio equivocadamente, tanto legal, tanto religiosamente, por su hipocresía, por querer ellos obtener, ellos verse como los que ganaron en frente de Jesús, ¿no? Y por otro lado vemos a Jesús, que él no se justificó a sí mismo, no emitió una defensa para sí mismo, sino encomendó la causa a Dios. Entonces a mí se me hace un contraste muy bueno respecto a una equivocada forma de hacer juicio. Y Jesús, a diferencia de ellos, en el templo, cuando iba a hacer la purificación en el templo, sí emitió un juicio muy duro, les dijo generación de víboras, en Mateo 23 me decía, ¿no? Sí. Constantemente les dijo sus verdades, pero comprendamos esto, el juicio de parte de Dios es un regalo de Dios. Si Dios no nos juzgara, si Dios no emitiera juicios, y de hecho el Espíritu Santo viene a convencernos de juicio, si Dios no hiciera eso, estaríamos totalmente a la deriva nosotros, ¿no? Así es, y que realmente existen, pienso yo que tres tipos de juicios: el juicio legalista, el juicio hipócrita y el juicio o la forma de juzgar bíblica. El juicio legalista es el que tenían los fariseos, porque realmente ellos sí vivían vidas moralmente muy altas, o sea, realmente ellos, Jesús mismo les reconoce que ellos llegaban a diezmar hasta el comino, o sea, se les regalaba comino para el pozole. Lo que nacía en el jardín, ¿no? Sí, o sea, y ellos diezmaban sus pedacitos de plantita. Entonces, pero ellos juzgaban a los demás de una forma legalista, haciéndoles ver, yo soy mejor que tú. Que eso es en realidad el legalismo, cuando yo hago algo y me creo mejor que el otro. Y el juicio hipócrita es lo que Jesús dijo, o sea, tú estás peor y juzgas al otro, o sea, y ahí el juicio bíblico, que es lo que Jesús hizo. Porque Jesús, aún en Mateo 23, cuando les dice cualquier cantidad de adjetivos a los fariseos, realmente lo que él está haciendo, eso era un acto de amor. Exacto. Era una forma de llamarlos a ellos. Entonces Jesús nunca dejó de amar a la gente. Y muchas veces el juicio se relaciona con la crítica. Y la gente tiene esta parte que no me critiques. Y bueno, y es que si no existiera la crítica, sencillamente no existiría nada de nuestra historia como cristianos. Si Martín Lutero no hubiera emitido un juicio contra cómo se llamaba la iglesia romana en la época suya, no hubiéramos tenido el movimiento de Reforma. Vemos en la Biblia que Jesús fue crítico al sistema religioso que llevaban. Los profetas ni se diga, o sea, eran críticos contra los gobernantes de su época. Pero la Biblia en ninguna parte dice que el juicio, o aún señalar
de una forma correcta lo que está mal, sin ser legalistas, sin sentirse mejor que el otro porque yo no lo hago, y mucho menos siendo hipócrita. Si yo estoy haciendo lo peor y juzgo al otro, por poner un ejemplo, el papá que le dice tú no tomes y él llega borracho, Claro. bueno, es un juicio hipócrita. Muy bien. Ahora, entendemos que no es correcto emitir un juicio de condenación, pero sí estamos llamados a hacer un justo juicio, según lo que nos dice. ¿Cómo podemos evitar, ahora que sabemos, cómo podemos evitar hacer un mal juicio? ¿Cuáles serían sus consejos o cuáles serían sus puntos importantes a tomar para que nosotros como creyentes dentro de la iglesia no lleguemos a caer en este tipo de juicios legalistas, hipócritas, ¿no? Sino el más bíblico? Yo pienso que es, primero que otra cosa, escudriñar la intención de mi corazón. O sea, cuando yo voy a hablar a una persona, ¿por qué lo hago? Porque el hacerlo me hace sentir mejor que él. El hacerlo, siento que me calma la conciencia de lo que yo hago en oculto, o lo hago porque realmente amo a esa persona. Oro por esa persona, me duele, como Pablo mismo lo dice, lloro a causa de Jesús. Lloró sobre Jerusalén, o sea, él se conmovía y decía, ay, Jerusalén, ¿cuántas veces quiso? O sea, no era un asunto de resentimientos, era un asunto de amor. Entonces yo creo que siempre debemos hacerlo de esta forma, y aún la Biblia nos dice cómo. Cuando yo confronto a un hermano, aún a un pastor, ¿sí? Yo debo hacerlo, por ejemplo, el pastor se equivoca en algo, ¿no? En una actitud, bueno, la Biblia me dice cómo debo hacerlo. Voy yo solo, y si sabes que gracias, ahí se quedó, ¿no? Pero siempre es evaluar por qué lo quiero hacer, porque quiero que vean, por ejemplo en el Facebook es muy común, ¿no? Y a todos nos ha pasado, digo, ¿por qué voy a juzgar lo que escribió el otro? Para que vea toda la comunidad que yo soy mejor que él, que yo sé más que él. Digo, y creo que muchos hemos caído en ese error. O es como, ¿por qué no lo hago por vía inbox, no? Únicamente que lo sepa él, esto fue lo que vi y pues lo quería compartir contigo. O sea, porque mi intención es ayudarte, a edificarte, no destrozarte públicamente para yo quedar como más sabio que tú. Yo creo que mucho va con base en eso. Sí, ser prudente, ¿no? Prudente, y ¿por qué lo hago? Creo que una de las cosas que podemos ver es considerando nuestra propia condición, porque el texto dice que veamos cómo juzgamos, porque con la misma vara con que medimos vamos a ser medidos. Así es. En cierta medida nos está diciendo, ten cuidado porque tú mismo puedes caer. Es más, Pablo le decía que a la iglesia de Corintios, si no me equivoco, que deberían de juzgar a la persona, pero con tal tacto, reconociendo que aún nosotros teníamos la misma posibilidad de caer en tentación, ¿no? Pero ¿hay otra forma de poder evitar este tipo de juicios, Israel? Pues recordar siempre el Evangelio es el centro del creyente, del cristiano, ¿no? El Evangelio nos enseña que nosotros no éramos nada, no merecíamos nada, y eso es lo primero que queremos considerar antes de poder emitir un juicio, ¿no? Considerar de que Dios nos perdonó cantidad de pecados impresionantes, tantos como la arena del mar, y en base a eso, en base a ese amor que Dios tuvo por mí, poder, como dice la Biblia, nadie piense más de lo que debe de pensar. Nadie tenga más concepto de sí mismo que el que debe tener. Y es precisamente eso, entender que nosotros éramos como Dios juzgando la humanidad, éramos basura, éramos trapos de inmundicia, éramos perros, éramos lo más despreciable para Dios por nuestros pecados, y que Dios nos rescató. Entonces, cada vez que vayamos a juzgar, consideremos qué es lo que éramos nosotros, qué es lo que Cristo hizo por nosotros, y entonces poder yo hacerlo, como decía Ricardo, sin hipocresía a mi hermano, diciéndole, y mi hermano, estás pecando contra Dios. Recuerda que Dios nos salvó de esto, estás pecando contra que Dios ofreció su sangre. ¿Cómo vas a hacer que tú vas a través de los mismos pecados, volver a sacrificar a Cristo, que es lo que dice Hebreos, ¿no? Entonces es considerar primeramente cuál era nuestra posición antes de Cristo Jesús. Es necesario entonces que tengamos una intención también, como tú mencionabas, de ayudar, de rescatar a nuestro hermano, que es lo que dice en Mateo 18, ¿no? Que ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere habrás ganado a tu hermano, ¿no? Es consolar y es edificar, porque si tú no te acercas con esa intención, quizás es un juicio hipócrita, legalista, ¿no? Sí. Entonces, ahora que entendemos todo esto, ¿hay una reserva en cuanto al juicio? ¿Podemos juzgar a todos?
¿Debemos emitir un juicio siempre o hay un momento donde debemos callar? Yo creo que sí, en todo el tiempo, pues la Biblia dice que el espiritual juzga todas las cosas, pero yo creo que existen los momentos para poderlo decir. Yo creo que antes de emitir un juicio, emitir una crítica, emitir algo, debemos tomar el tiempo para orar, para pedir a Dios, ayúdame a decirlo de la forma correcta, porque casi siempre tomamos los ejemplos de Juan Bautista y quizás o muchos, o sea, como Juan y decirlo, pero bueno, pocos llevamos el background de estos hombres, ¿no? O sea, la congruencia, el nivel moral, o sea, estas personas. Entonces, no que esto nos descalifique para hacerlo, pero sí es un punto de decir, bueno, ¿por qué lo estoy haciendo? O sea, ¿por qué razón es que estoy emitiendo un juicio? Hasta donde yo estaría dispuesto a ayudar a esa persona, pensar, bueno, voy a poner un ejemplo, encuentro un hermano en la fe que tiene problemas con drogas, pues estaría yo dispuesto a ayudarlo a él. O sea, si él me dijera, sí es cierto, ayúdame, o yo diría, no, ya es tu problema, o sea, yo no te dije lo que era, o sea, y siempre pensar en eso, bueno, ¿qué voy a hacer? O sea, ante una buena reacción, y creo que, yo creo que sí debemos juzgar todas las cosas, pero hay momentos para elegir, decir, bueno, este es el momento en que puedo hablar. Esta es hay momentos que deben ser inmediatos, pero creo que hay cosas que puedes esperar un poco. Creo que uno de los problemas que tiene la iglesia hoy en día es que precisamente no emite juicios. Aún en la misma iglesia la gente se reserva a decir algo. Comúnmente cuando alguien descubre el pecado de alguno de sus hermanos, lo primero que hace va y corre con el pastor o con algún líder de la iglesia y entonces le dice, oye, vi a tal persona, ¿no? Pero no hay esa confrontación o no hay ese acercamiento que dice Mateo 18. Parece ser que la iglesia está evitando este tipo de juicios, ¿no? Quizás una de las razones, mencionabas tras bambalinas, ¿no? Mencionabas que una de las razones porque lo que el mismo texto dice, sabemos que lo que nos hay en nuestros ojos es nuestra viga y no estamos dispuestos a quitarnos esa viga para poder ayudar a nuestro hermano con la paja que tiene en su propio ojo, ¿no? Pero definitivamente estamos hablando de que la iglesia debería animarse a hacer este tipo de juicios bíblicos y de poder ayudar a nuestros hermanos a rescatarlos aún repudiando sus mismas ropas, ¿no? Sí. Como dice Santiago, ¿no? Yo, por ejemplo, en la Biblia podríamos mencionar como 3 estados en los que el creyente debería de emitir un juicio. Uno es contra el pecado del mundo, ¿no? Es evidente que tenemos que nosotros decirle al mundo cuál es la verdad de Dios. ¿Para qué? Para que puedan arrepentirse y creer en Dios, como lo que hizo Jesús con la mujer samaritana. Jesús le dijo a la mujer samaritana, ven, tráeme a tu esposo, ¿no? Jesús le estaba diciendo, eres adúltera, necesitas de un Salvador y yo soy la fuente de vida. Entonces, el juicio hacia la persona es para que puedan venir a Cristo Jesús. El segundo juicio es contra nuestros hermanos, que puedan también arrepentirse de sus pecados y puedan nuevamente correr a Cristo Jesús. Y el tercer juicio que veo constantemente repetido en todas las cartas y a través de la historia es de los falsos maestros, de los falsos profetas. Se nos ha encomendado la palabra de verdad, somos el baluarte de la verdad. Y entonces debemos urgentemente hacer estas 3 cosas: emitir un juicio contra el mundo para que vengan a Cristo, contra nuestros hermanos para que vengan a Cristo, y guardar la verdad de los falsos profetas y maestros, ¿no? En conclusión, yo creo que es importante emitir juicios y pues esforzarnos por, voy a poner un ejemplo muy normal, ¿no? O sea, quizá yo encuentro que una persona es sumamente impuntual, ¿no? O sea, al llegar a la iglesia, por poner un ejemplo, ¿no? Y yo le digo, y yo soy también impuntual, ¿no? Entonces digo, pues ¿cómo le digo? Entonces mejor no le digo nada, fiel, no se mete conmigo, y porque con la vara que mida seré medido. Es decir, si yo estoy pidiéndole o criticando que es impuntual, pues si yo llego tarde me la va a aplicar, y eso es lo que no queremos. Es decir, mejor que él no se meta porque así yo tengo como mis chances, ¿no? Entonces yo creo que es evaluarnos y esforzarnos, y realmente el juzgar a otros o juzgar estas cosas nos ayuda a crecer, porque obviamente decimos, bueno, yo también tengo luchas en ese, entonces tengo que esforzarme, no para sentirme mejor que él, sino para poderlo ayudar mejor. Poder decir, es que el Señor me ayudó de esta forma, esto fue lo que puso el Señor acerca de mí,
ahora yo te lo comparto y vamos a salir y te voy a ayudar, ¿no? Pero ya decimos, mejor no le digo nada, así él no me dice nada, yo no me meto con su paja, él no se mete con mi viga y los dos nos hacemos de la vista gorda. Israel, enfócanos hacia Cristo. Antes de pasar a ese punto, creo que podemos irnos a dos extremos, como hemos comentado. Podemos o quedarnos callados y simplemente decir, pues es su vida, ¿no? Y ya que se lo arregle como quiera. Y eso la Biblia diría, entonces arrepiéntete, porque tú no debes de quedarte callado. Tú, si tu hermano ve que estás pecando, ve y dile. Si hay un falso profeta, ve y dile. Si está pecando alguien en el mundo, ve y diles, háblenles de Cristo. Entonces debemos de arrepentirnos, porque no es una actitud que el cristiano se esperaría de eso. Y lo siguiente es de que podemos caer en la parte de juzgar de manera hipócrita y estamos todo el tiempo buscando a quién le puedo juzgar, a quién le puedo juzgar. Y no debemos hacerlo así. ¿Cómo todo esto apunta a Cristo Jesús? Yo pienso conforme a la Escritura, vemos el ejemplo máximo en Cristo Jesús, que Él emitió un juicio que necesitábamos nosotros. Y fue un juicio muy duro, un juicio que nos dijo Dios: ustedes están en pecado, lo que dice Romanos capítulo 3, ustedes no me buscan, ustedes no me aman, no me honran, ustedes deberían y merecen la condenación por el pecado, pero aquí les envió el profeta a Jesucristo, quien les dice, vengan a mí. Yo no vine a condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Entonces lo primero que este texto nos puede enseñar es de que es Dios quien emite el juicio, y eso fue un regalo de parte de Dios. Entonces podemos correr a Cristo Jesús, y ya que este texto está dentro del capítulo 7 del Sermón del Monte, nos recuerda entonces que el creyente, si somos creyentes, estamos llamados a vivir como lo dice el Sermón del Monte. Y esto solamente es a través de la gracia y el favor y la misericordia de Cristo Jesús. Creo que siempre debemos de considerar qué es lo que hizo Cristo por mí, y entonces en consecuencia vivir así en el mundo y con mis hermanos. Amén. Bueno, entonces Mateo 7.1 es una advertencia más que un impedimento al juicio. Es una advertencia de cómo emitimos un juicio hacia nuestros hermanos de manera orgullosa, hipócrita, carente de amor e inclusive con una falta de entendimiento, que aún nosotros mismos podemos ser juzgados con la misma vara con la que medimos a las personas. Así que hemos aprendido a diferenciar entre un juicio y una condenación, y que nosotros como creyentes, como iglesia del Dios viviente, estamos llamados a defender la verdad y a proclamarla, emitiendo un juicio, no de condenación, sino un juicio de valor respecto a cómo se conduce el mundo, cómo se conducen los hermanos y aquellos que traen una falsa profecía, ¿no? Entonces, hermanos, si tú estás viendo esta transmisión y quieres dejarnos algún comentario, puedes dejarlo ahí en esta red, y te seguimos invitando para que nos sigas a través de las redes y poder seguir estudiando junto con nosotros todo lo que la Biblia dice en su contexto. Estamos muy agradecidos, Israel, Ricardo, gracias por acompañarnos también y por darnos de su luz. Y a ustedes los vemos en la siguiente emisión de Enfoque B. Les saludamos con mucho afecto a todos nuestros hermanos que nos siguen desde inmediatamente que ponemos la publicación. Ahí están. Gracias por sus likes, gracias por sus buenas palabras, y pedimos ahí que oren por nosotros y por todo este equipo de trabajo que está atrás, que quizás no ven. También, por favor, estén en sus oraciones, por favor. Les bendecimos y nos vemos en la próxima. Esto fue su programa Enfoque B.